Pues impresionante cómo se hacen ricos todos estos políticos y que pues aprovechan justamente este nivel de influencias que tienen para pues hacerse de estos contratos prácticamente todos en una especie de esquema, un caminito que ya han recorrido y que les permite pues volverse de servidores públicos a empresarios prominentes a través justamente de estas contrataciones con el gobierno o en este caso gobiernos estatales. Nos hablas de una cifra superior a los 7,000 millones de pesos y esto pues sí nos recuerda el éxito que han tenido otros políticos también de derecha como el caso del propio Genaro García Luna. Y ya decía Sósimo, pues en el caso de García Luna, la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y de otras áreas de inteligencia de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como puede ser el propio Servicio de Administración Tributaria, pues acaban llevando a juicio este tema para tratar de recuperar algo del dinero robado a la hacienda pública, en este caso de Roberto Madrazo. Pues el presidente López Obrador abrió la puerta a que la Unidad de Inteligencia Financiera haga una indagatoria mucho más profunda que a la que tuvo acceso la revista Contralínea al revisar este esquema financiero y que en todo caso se comience algún tipo de gestión para devolverle al pueblo lo robado. Y recordar, Susimo, en todo esto que el sector salud pues ha sido víctima de estos empresarios políticos rapaces que han visto pues un área de oportunidad porque casi nadie cuestiona este tipo de contrataciones cuando se dice pues es por el bienestar de todas y todos, ¿no? Es para que existan las medicinas que de otra manera quizá no se obtuvieran, pero en realidad ocurre algo todavía peor. Muchos de estos contratos llevan sobreprecio, pues lastiman de manera importante al sector salud y en este caso, Sosimón, pues se hacen al amparo de la adquisición de medicinas. Se creó todo un monopolio en los gobiernos pasados para estas farmacéuticas y también la adquisición de equipo médico que habría que ver si es de la mejor calidad. Así es, de por sí ya indigna este tipo de esquemas para saquear recursos públicos, pero creo que indigna más cuando se ve que saquearon desde el sector de la salud, un sector que prácticamente dejaron en el desastre, totalmente tirado el sector salud de este país. ¿Y por qué lo dejaron totalmente tirado? Pues porque este esquema, que por supuesto ya venía ejecutándose desde sexenios anteriores, este esquema de saqueo mediante empresas privadas, pues había dejado como cascarones los propios hospitales. Es importante recordar esto, Nancy Flores, a lo que precisamente te refieres, porque hay que recordar que prácticamente el sector público ya no atendía a las personas de manera gratuita, se tenía que pagar por prácticamente cualquier cosa que se atendiera ahí, por supuesto, precios que eran muy inferiores que los del sector privado, pero esquemas como el supuesto seguro popular, pues solamente incluían un cuadro muy básico y por el que finalmente las propias personas tenían que comprar las medicinas, por un lado, o hacerse por fuera estudios que requerían para seguir siendo atendidas las personas, o incluso si los hacían dentro de los propios hospitales, también había un costo. ¿Por qué? Porque este precisamente esquema de entregarles el sector salud a estas empresas, pues todo se subrogaba. Las hemodiálisis, nosotros nos hemos encontrado con muchos contratos ahora que estamos revisando esto, pues nos hemos encontrado con muchos contratos, por ejemplo, para que estas empresas se hicieran cargo de servicios médicos que tendrían que ofrecer los propios hospitales, pero se subrogaban al interior de los propios hospitales a estas empresas como con sobreprecios. Además, adquiriendo equipo que no necesariamente era urgente que se tuviera. Había otros equipos médicos que era importante que adquirieran los hospitales, pero si esos no los comercializaba en ese momento una de estas empresas consentidas, pues entonces habría que buscar qué tipo de equipo sí comercializaba este tipo de empresas para que se les adquirieran. Simple y sencillamente se trató de un negocio
por el cual dinero público se trasladaba a empresas privadas vía contratos en materia del sector salud. Por eso es muy indignante por todos los estragos que se causaron entre la población que no tenía acceso prácticamente a el derecho a la salud. E importante también señalar esto. Me parece que si es que se está tratando de recuperar el dinero que bajo este mismo esquema, pero en el ámbito de la seguridad, armó Genaro García Luna, y por eso el Estado mexicano ha entablado un juicio allá en un tribunal de Miami, Florida, pues pareciera ser que, siendo consistentes con esta misma intención, se tendría que buscar recuperar estos recursos. Ya el presidente de la República la semana pasada se refería a que habría una investigación de la propia unidad de inteligencia financiera, y pues me parece que tendría que ser con el objetivo pues de sancionar a los integrantes de esta red por un lado, y por otro a recuperar estos recursos que por supuesto son parte de pues del erario, son recursos públicos que pertenecen a los mexicanos, a las mexicanas. Y sí, en esta amplia documentación a la que pudimos tener acceso, decíamos, pues se pudo señalar en un propio esquema que solicitamos que nuestros compañeros por favor lo pongan en pantalla para que ustedes puedan verlo, pues precisamente como podríamos decir, esta cabeza de este esquema que fue orquestado con varias compañías, pues está encabezada por el propio Roberto Madrazo Pintado, del que se desprende de manera importante como operador de algunas de estas empresas su hijo Federico Madrazo Rojas, y también Alexis Nikin Gaxiola, quien es el yerno también de Roberto Madrazo Pintado. Y vemos esta especie de esquema para que mediante algunas empresas, gobiernos estatales, decíamos de manera destacada, el caso de Silvano Aureoles y también de Alfredo del Mazo, aunque no son los únicos, pues otorgaban estos contratos a estas empresas que, decíamos, después se triangulaban a otros proyectos del propio interés de este grupo político.